El amor del Señor. Aleluya. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5 y su versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Mi garganta está bastante ya un poquito afónica, ya que, hermanos, cantamos al Señor durante el culto. Y es que es inevitable, hermanos, cantarle a Dios. Cuando escuchamos cantar, no nos interesa otra cosa y empezamos a cantar. Pero que estamos aquí para adorar al Señor. Todo lo tenemos, hermano. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Señor, la palabra de Dios, hermanos, nos aconseja a nosotros a cada día. La palabra de Dios, hermanos, es una palabra inefable. Una palabra, hermanos, que pueden existir tantos libros en el mundo, bendito Dios. Libros que los hombres, con ese conocimiento que ellos tienen, hacen y escriben. Pero, hermanos, nada se compara a la palabra de Dios, ya que en esta palabra encontramos el consejo para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para damas y caballeros. Es decir, hermanos, que todo está en esta palabra, en esta palabra bendita, esta palabra que, hermanos, nosotros no pudiésemos perdernos, ya que el consejo está aquí. Pero, hermanos, queremos meditar un poco en esa palabra. Porque el adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Es necesario en esta hora, hermanos, entender que desde los amigos, que desde los niños, los jóvenes, los caballeros y las damas, tenemos un enemigo. Un enemigo, hermanos, que si nos ponemos a meditar, tal vez poderoso ante las carnes del hombre y de la mujer. Un enemigo que nosotros no pudiésemos hacerle frente si Dios no estuviera con nosotros. Ese enemigo desde el principio, hermano, del mundo quiso frenar a la iglesia del Señor. Ese enemigo desde el principio, hermano, ha querido destruir la obra de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, que nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que a cada día, hermano, nos ayuda a continuar hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el principio, hermanos, de los siglos, el enemigo ha querido destruir la obra de Dios. Hermanos, a cada día el enemigo se opone ante la obra de Dios, ante los propósitos de Dios. Pero déjeme decirle que con la iglesia de Dios hay un Dios poderoso, un Dios que nos guarda, que nos guía a toda justicia y a toda verdad, un Dios que nos aparta y nos libra del mal. Puede ser poderoso el enemigo, pero, hermanos, es menester decir que no hay nadie más poderoso que Dios, que no hay nadie que pueda hacerle frente a aquel Dios que nosotros, hermanos, en el cual nosotros hemos creído, pero que a cada día le hace la guerra al pueblo de Dios. Los niños, hermanos, el enemigo en ellos está interesado. En los jóvenes de la iglesia, el enemigo está interesado. En los caballeros de la iglesia, aquellos que le sirven a Dios, el enemigo está bien interesado. En las damas también el enemigo está interesado. Pero, hermano, nada nos podrá hacer frente cuando nosotros confiamos en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, téngalo por seguro que nadie nos podrá hacer frente. Como león rugiente, dice la palabra de Dios, que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Es necesario estar de la mano de Dios, porque, hermanos, tal vez las cualidades de león, ustedes que tal vez han visto en televisión, esa cualidad que tiene ese león cazador, hermano, se pone a ver todas las presas que están en el campo y empieza a visualizar aquella presa
que se escapa de la manada, aquella presa que se va aislando del grupo, bendito sea el nombre del Señor, y se prepara a atacarle. Pero hermano, nosotros debemos de estar juntos, debemos de estar unidos todos los días para que el enemigo, hermano, no nos pueda estorbar a nosotros. Porque cuando nos alejamos de la iglesia de Dios, el enemigo empieza, hermanos, a llevar a cabo aquello que él ha planeado, aquella que ha sido su intención, hermano, esa intención que es de matar, que es de destruir la iglesia de Dios. Pero hermano, nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de estar atentos a la palabra de Dios, aun cuando la prueba llegue, hermanos, es necesario responder con la palabra de Dios. A Jesús dice la palabra de Dios que también fue y le tentó. Pero que hermanos, Jesús, que era toda sabiduría, a las palabras que venían y le tentaban de parte del diablo, siempre respondía con la palabra de Dios. Cuando el enemigo quería tal vez tomarle ventaja a través de una tentación, Cristo respondía con la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios esté en nuestra mente, esté en nuestros corazones, para que podamos contrarrestar el ataque del enemigo todos los días. El enemigo nos hará la guerra a nosotros, hermanos. Tiene la vista del pueblo de Dios. Y a muchas iglesias ha llegado, ha destruido, ha hecho muchas veces pedazos aquella obra. Pero ¿qué ha pasado? Tal vez no hemos estado velando, no hemos estado vigilantes, bendito sea el nombre del Señor. Pero que cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, hermano, entonces nosotros adquirimos una grande sabiduría. Y entendemos que no somos nosotros, que es Dios quien pelea nuestra batalla, que es Dios quien pelea por su hogar, que es Dios quien pelea por su familia, que es Dios, hermano, que a cada día está ahí levantando bandera por nosotros. Si no fuese por Dios, nosotros, hermanos, saber dónde estuviéramos. Recuerdo que el año pasado dije yo, quiera Dios que el otro año por esta fecha todavía esté en este lugar. Quiera Dios que el año que venga aún yo pueda estar de pie. Porque hermanos, entendemos, bendito Dios, por la palabra de Dios, que esta es una lucha constante de todos los días. Hoy nosotros podemos ser salvos, pero mañana no sabemos. Hoy nosotros podemos estar en la iglesia, en la casa de Dios, pero el día de mañana no sabemos. Pero aquel que entiende que es la mano de Dios, aquel que entiende que es por la misericordia de Dios, se mantiene firme, se mantiene viendo el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Decía nuestro pastor en cierta ocasión que la iglesia de Dios era como esos buses que llevan personas, que durante unos se suben, otros se bajan. Y hermanos, eso me ponía yo a meditar, y es una gran realidad. Hoy nosotros estamos aquí, el día de mañana no sabemos, el otro año nosotros no sabemos. Pero que es necesario pedirle a Dios que nos ayude. Queremos permanecer, hermanos, en la casa de Dios. No estamos con ese pensamiento de irnos, pero reconozcamos que hay un enemigo que nos hará la guerra. Pero agarrémonos de la mano de Dios, para que sea Dios ayudándonos, para que sea Dios fortaleciéndonos, y en el momento de la prueba Dios esté peleando por nosotros. Como león rugiente, dice la palabra de Dios, que anda el enemigo alrededor de nosotros. Ese enemigo ya se fijó en su esposo, ese enemigo ya se fijó en su esposa, ese enemigo ya se fijó en sus hijos. Pero hermano, doblemos rodillas delante de Dios, para que sea Él ayudándonos a cada día, para que sea Él ayudándonos a ser más que vencedores.
aquellos hermanos que se metieron al propósito de estas 2 semanas. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez esté esperando la bendición. Tal vez esté esperando algo bonito, algo especial. Tal vez esté esperando una bendición grande o un regalo. Pero hermano, déjeme decirle que puede hacer que la prueba llegue antes que el regalo. Que puede hacer que el enemigo llegue a tentarle. Pero usted manténgase fuerte. Responda con la palabra. Use la palabra de Dios para poder resistir. El enemigo tiene la vista puesta en nosotros. Tiene la vista puesta en todos los hogares de la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, vemos cuántos pleitos hay entre las familias de las iglesias. Tal vez usted podrá decir cómo, si las familias de las iglesias deben de ser las más alegres. Hermanos, es que solo somos alegres muchas veces en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama, venimos y nos fortalecemos, agarramos nueva fuerza, y el Espíritu Santo de Dios nos hace olvidar los problemas, nos hace olvidar la lucha, nos hace olvidar todo aquello que nosotros sufrimos. Hermanos, es por eso que nosotros nos damos cuenta de cuántos problemas en los hogares cristianos. Con nada estamos discutiendo. Empezamos a discutir todo el día, pasamos tal vez alegando y no nos damos cuenta quién está metido en medio de eso. Tal vez usted podrá decir, es porque yo soy enojado, es porque mi esposa es enojado. No, hermano, eso es algo espiritual, eso es algo que se debe pelear de rodillas, esto es algo, hermano, espiritual que hay que contrarrestarlo cada día. Todos esos pleitos, hermanos, son espirituales. Es necesario, hermanos, que cuando los pleitos sucedan, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que sea Él dándonos entendimiento, porque cuando no somos sobrios, hermanos, cuando no somos entendidos, venimos y nos ponemos a pelear también. Pero aquel hermano que ha entendido que el enemigo vendrá para destruirle, hermanos, esa persona atiende a la palabra de Dios. Créame que si aún no han habido problemas en su hogar, tal vez, hermano, porque tiene poco tiempo de casado, o tal vez usted se acaba de casar con su esposo o con su esposa. Tal vez, hermanos, el enemigo no ha llegado a estorbar ahí tanto, pero déjeme decirle que llegará. Llegará y tiene que estar preparado. Llegará y tiene que estar atento. El enemigo llegará y usted tiene que estar listo para pelear en contra del enemigo. Pelear por su esposa, pelear por su esposo, pelear por sus hijos, pelear por todos aquellos que lo rodean a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es imposible que los problemas no lleguen a nuestras vidas, hermano. Pero es necesario entender que Dios es todopoderoso, que aunque el enemigo se revuelque alrededor de nosotros, que aunque el enemigo haga lo que quiera hacer alrededor de la iglesia del Señor, hermanos, al principio quiso destruir la obra de Dios matando a los niños y quería matar a Jesucristo, pero nada podrá detener la obra de Dios, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No podrá detener la obra de Dios, no podrá detener aquello que Dios ha emprendido en nosotros. El enemigo no podrá destruirnos, el enemigo no podrá con nosotros, porque dependemos de Dios, dependemos de aquel Dios poderoso, de aquel Dios que hizo los cielos, de aquel Dios que hizo la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos sin la protección de Dios, eso es bastante difícil. Porque cuando la protección de Dios no está con nosotros, hermanos, en nosotros
Estamos indefensos, no podemos hacer nada. No podemos contra el enemigo. Cuando nosotros no oramos, no podemos en contra del enemigo. Cuando nosotros no vigilamos, no podemos en contra de él. Cuando nosotros no ayunamos, no podemos en contra de él. Dice la palabra de Dios que Jesús venía de ayunar. Venía, hermanos, de un ayuno intenso, donde había estado a solas, apartado con Dios, donde había estado ahí clamando misericordia a cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el enemigo ahí llegó a tentarlo. Cuídese, porque el enemigo llegará. Recuerde que tiene un enemigo. Todos nosotros tenemos un enemigo en el cual debemos de pedirle a Dios misericordia cada día. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude todos los días, hermanos. Esta iglesia, hermanos, a cada día debemos de pedirle a Dios que nos mantenga unidos. El enemigo, usted se da cuenta que viene a hacer estrago. Usted lo escucha por allá, lo escucha por este otro lado, lo escucha por allá atrás, lo escucha aquí adelante. Y usted escucha al enemigo haciendo ruido por todos lados. Usted lo escucha, hermano, haciendo bulla por todos lados. Pero atienda a Dios, atienda a la palabra de Dios. Ponga su oído a la palabra de Dios y usted podrá permanecer firme en la palabra de Dios. No importa cuánta bulla el enemigo haga, pero siempre él hará. Siempre él estará pendiente ahí de lo que nosotros estamos haciendo y tratará de estorbar, tratará de botarnos, tratará de ponernos la canilla delante para que caigamos. Pero dice la palabra de Dios: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Por lo tanto no tropezaremos, porque la palabra de Dios nos guiará a nosotros. El joven que conoce la palabra de Dios no tan fácil cae. El caballero que conoce la palabra de Dios no tan fácil cae. La dama que conoce la palabra de Dios no tan fácil cae, porque esa palabra ilumina su mente. Y cuando viene la prueba, esa palabra está ahí fresca en su mente y puede declarar la palabra, puede decirle al enemigo: escrito está que a sus ángeles Dios mandará cerca de nosotros para que nos guarde. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el enemigo no ha querido destruir esta obra? Tal vez nosotros como miembros ni cuenta nos hemos dado. Pero hermanos, si nos ponemos a investigar, si nos ponemos a preguntar cuántas veces el enemigo ha querido destruir esta obra, o si un día nos ponemos a platicar con el pastor o con la pastora, que cuántas veces, hermanos, el enemigo ha querido frenar esta obra, pudiésemos escuchar un sinnúmero de números, porque el enemigo todos los días intenta algo en contra de la obra de Dios. Pero todos los días nosotros tenemos que estar pendientes. Sabemos que alrededor de nosotros anda. Tal vez usted dirá que por gusto he traído esta palabra, pero yo sé por qué la he traído. Yo sé que Dios me la ha dado. Yo sé que Dios me ha dicho que el enemigo anda alrededor de nosotros, que el enemigo anda alrededor de esta iglesia, y hay que estar atentos nosotros. Usted ni le ha entendido al predicador, usted ni ha entendido las palabras que tal vez yo he dicho, pero grábese esta: el enemigo anda alrededor de usted, el enemigo anda alrededor de usted, anda alrededor de sus hijos, anda alrededor de su familia. Manténgase firme, manténgase fuerte de la mano de Dios. ¿Cuántos hermanos, cuánto estrago el enemigo ha hecho en nuestras vidas? Porque no hemos sido sobrios, porque no hemos velado, porque no nos hemos humillado delante de Dios.
Hemos querido arreglar los problemas nosotros por nuestra propia fuerza. Muchas veces nosotros decimos: yo quiero que esta hermana sea así, que esta hermana ore como yo quiero que este hermano todos los días venga a la iglesia, hermano. Pero eso es algo espiritual, algo que debemos de clamar a Dios, hermano, que el Espíritu Santo sea haciendo una obra especial en cada vida para que podamos mantenernos firmes en la obra del Señor. Esto es algo espiritual, hermanos. Esta es una lucha constante. Note usted que cuando tiene que hacer un día de ayuno, empieza a darle hambre y no se sabe de dónde sale. Y ahí usted se da cuenta que esto es de Dios. Hermanos, cuando usted está ayunando, hasta su peor enemigo, aquella persona que usted le cae mal a él, saber de dónde saca las galletas y se las lleva. Cuando usted está ayunando en su trabajo, hermanos, es cuando más le regalan comida. Tal vez usted, hermanos, está en el plano, en el propósito de ofrecer su cuerpo en sacrificio a Dios, y el diablo ahí usando a las personas para hacerle caer, para hacer que usted ya no lleve a cabo ese ayuno, porque sabe que usted al ayunar se comunica con Dios, porque sabe que usted al ayunar Dios le da fuerza y puede continuar hacia adelante y no se quedará. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo recuerdo, hermano, que cuando acepté al Señor, me levanté como a las 5:30, ya que teníamos que estar en el retiro a las 6 de la mañana. Hermano, la señora que vivía con nosotros nunca se levantaba a cocinar de mañana. Pero cuando me levanté, hermanos, y me fui a bañar y empecé a ponerme los zapatos, yo escuchaba los huevos que sonaban, que se freían en la cacerola, y empecé a sentir aquel olorazo a huevos fritos que llegaba, hermano. El enemigo no quería que fuera a ayunar, hermano. Nadie había en la cocina, pero el enemigo tal vez había mandado, tal vez demonio, a que ese olor a comida llegara a mí, bendito sea el nombre del Señor, para frenar aquello que yo había emprendido. Y así llegará el enemigo a cada uno de nosotros. Cuando usted se empiece a levantar en el Señor, el enemigo tratará de frenar su avance. Cuando los problemas dejen de ser, hermanos, en su hogar, el enemigo con más fuerza intentará frenarle, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene propósito con la juventud, con los caballeros, con las damas, con todos nosotros. Dios tiene un propósito. Pero el enemigo anda alrededor de nosotros. Hermanos, esa palabra que nosotros anduviéramos en la mente todo el día y pudiésemos entender que el enemigo anda alrededor de nosotros. Decía el pastor, perdone que lo mencione tanto, pero decía la otra vez, hermano, algo que es verdad. A veces tal vez ni a la dama le hacen y voltea a ver, porque la palabra de Dios no está en la mente. Tal vez ni al caballero le silban y voltea a ver, porque la palabra de Dios no está en la mente. Pero que cuando la palabra de Dios está en la mente, usted puede oír cuánto ruido y mantiene su vista en el blanco perfecto, mantiene su vista viendo el cielo, mantiene su vista viendo a Jesús, viendo a aquel que le dio la vida. Bendito sea Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, no nos desenfocamos nosotros. Y el diablo lucha para desenfocarnos, lucha para estorbarnos, hermanos. Pero Dios pelea por nosotros. Muy grande puede ser el gigante, pero Dios pelea por nosotros. Cuando vemos a Dios al frente de nosotros, hermano, no importa qué grande sea la lucha, qué grande sea la prueba, Dios peleará por nosotros. No importa cuántos seamos,
Dios peleará por nosotros. Pues esta iglesia puede ser una iglesia de pocos miembros, pero hay un Dios poderoso que pelea por nosotros. Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios enorme que a cada día nos esconde en el hueco de su mano y nos lleva hacia la meta final. ¡Aleluya! Amigo y amiga que está en esta hora, en este lugar, déjeme decirle que Dios quiere cuidar de usted. Déjeme decirle que Dios también quiere cubrirlo como la gallina cubre a esos polluelos. Déjeme decirle que Dios quiere esconderlo en el hueco de su mano. Déjeme decirle que Dios quiere cambiar su vida. Déjeme decirle que Dios quiere quitar esa ceguera que el enemigo ha puesto en usted. Joven que está en este lugar, que no ha aceptado a Cristo, déjeme decirle que Cristo hoy quiere quitar esa venda que hay en usted. Tal vez le han dicho que esto es aburrido, pero aburrido para aquellos que no le sirven a Dios, o para los que se pierden, pero aquellos que le sirven a Dios, hermano, esto es alegría, esto es poder de Dios, esto es algo especial. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, Cristo está con nosotros. No debemos de olvidar que Él está con nosotros. Que aunque el enemigo nos rodee, que aunque el enemigo, hermanos, haya lanzado algo en contra de nosotros, que aunque el enemigo haya lanzado un dardo a su mente, déjeme decirle que la palabra de Dios puede limpiar su mente, puede limpiar su corazón, puede limpiar su cuerpo, puede limpiar su alma, puede limpiar todo aquello que le estorba a usted en esta preciosa hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El enemigo estará ahí para estorbarnos, estará ahí para hacernos la guerra, para hacernos la vida imposible, pero Dios peleará por nosotros. Usted que esta noche está en este lugar, pídale a Dios que el otro año por esta fecha aún esté en este lugar. Que usted pueda mantenerse, que Él pelee por su hogar, por su familia, por su esposa, por sus hijos, por todo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y Él peleará por nosotros. No importa cuán grande sea la guerra, no importa cuán grande sea la lucha, manténgase allí, hágase fuerte en el Señor, hágase fuerte, hermano y hermana, en el Señor, y Dios será quien pelee su causa todos los días. Bendito sea el nombre del Señor.